Hoy día conoceremos la secta del primer siglo de los docetistas, a los cuales Juan corrigió en sus 3 epístolas. Los docetistas, que existieron entre 70 y 170 DC, eran un grupo gnóstico que aparece durante el primer siglo del cristianismo que Juan combatió en su primera epístola. Dentro de sus creencias tenían 2 herejías muy graves: decían que Jesucristo no había venido en carne y que no había pecado. Por eso en primera de Juan 1 vemos cómo el apóstol trata con esos 2 errores. Veamos los 10 primeros versículos. 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 2. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 6. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vemos en los primeros versículos que Juan trata con la herejía de que Jesucristo no había venido en carne, y en los siguientes de su herejía en cuanto a que no había pecado. Pero veamos lo que es el docetismo para entender esto más claramente. La herejía docética toma este nombre de la raíz griega doke, que significa parecer o parecerle a uno. Según esta creencia, Jesús no era humano porque no tenía un cuerpo humano. Su humanidad era una ilusión porque Jesús era solo divino. Afirmaban que Cristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solo era aparente y no real. Incluso el filósofo gnóstico Basílides, para poder explicar el traslado de la cruz, afirmaba que fue Simón de Cirene y no Cristo quien la cargó. El docetismo fue un error con muchas variaciones acerca de la naturaleza de Cristo. Generalmente, este enseñaba que Jesús solo parecía tener un cuerpo y que no era realmente encarnado. Este error veía a la materia como intrínsecamente maligna, que Dios no podía estar asociado con la materia y de que Dios, siendo perfecto e infinito, no podía sufrir. Por lo tanto, Dios, por ser la palabra, no podía haber venido en carne de acuerdo a Juan 1:14, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y la palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Esta negación de la verdadera encarnación significaba que Jesús en realidad no sufrió en la cruz y por lo tanto no se levantó de los muertos. Es esta idea la que el apóstol Juan quiere desestimar cuando escribe: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Esta herejía tiene su raíz en la influencia platónica, que afirma que las ideas son las únicas realidades y que nuestro mundo es solo un reflejo, una imagen. Además, se nutría de la idea, hasta cierto punto generalizada en aquella época, de que la materia era corrupta. Como enseñaban los griegos, el cuerpo es la cárcel del espíritu. La doctrina docética, enraizada también en el dualismo gnóstico, dividía los conceptos de cuerpo y espíritu, atribuyendo al cuerpo todo lo temporal, ilusorio y corrupto, y al espíritu todo lo eterno, real y perfecto. Por ese motivo es que sostenían que el cuerpo de Cristo fue tan solo una ilusión y que, de igual modo, su crucifixión existió más que como una apariencia. El Islam también conserva este punto de vista y sostiene que el cuerpo del profeta Isa, el nombre con que conocen a Jesucristo, solo fue crucificado como una ilusión. El principio básico del docetismo fue refutado por el apóstol Juan en 1 de Juan 4:2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios,
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. En 2 de Juan 1:7 también refuta esta doctrina, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ignacio de Antioquía escribe a la iglesia de Esmirna que Jesucristo es verdaderamente del linaje de David según la carne, pero hijo de Dios por la voluntad y poder divinos, verdaderamente nacido de una virgen y bautizado por Juan para que se cumpliera en él toda justicia, verdaderamente clavado en cruz en la carne por amor a nosotros bajo Poncio Pilato y Herodes el tetrarca, del cual somos fruto, esto es, su más bienaventurada pasión, para que él pueda alzar un estandarte para todas las edades por medio de su resurrección, para sus santos y sus fieles, tanto si son judíos como gentiles, en el cuerpo único de su iglesia. Porque él sufrió todas estas cosas por nosotros, para que pudiéramos ser salvos, y sufrió verdaderamente, del mismo modo que resucitó verdaderamente, no como algunos que no son creyentes dicen que sufrió en apariencia, y que ellos mismos son mera apariencia. Y según sus opiniones así les sucederá, porque son sin cuerpo y como los demonios. El docetismo fue finalmente condenado en el Concilio de Calcedonia en 451. Te invito a que entres a mi canal para que sigas aprendiendo de la historia de la Iglesia.